Buenos días amigos, espero que estén bien. Un saludo a todos y a todas, espero que les vaya muy bien en estos días. Y bueno, hoy quiero comentar y reseñar y criticar de alguna forma una pequeña obra que, bueno, la leí de manera digital mientras estoy leyendo este otro libro, Las amistades peligrosas de Joder-Los de la Clos, ¿sí? Y bueno, este libro que voy a comentar acá en este video se relaciona con una figura histórica, con el surgimiento de monstruos y la perpetuación a través de una genética maligna, quizás, si se podría hablar de eso, de la figura que fue posteriormente el eje de el mal en la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de este señor, Adolf Hitler. Obviamente, esta obra que voy a mencionar a continuación es una obra de ficción, es una novela que está disponible de manera gratuita en Google Libros, si se quiere decir así, en el Store. Y ahí está la obra de Javier Cosnava, este autor español, ¿no es cierto?, que yo leí de manera gratuita. Está disponible el libro uno y el libro 2 en el Google Play Libros, ¿ya? Yo leí el libro uno, que bueno, se habla de una tetralogía, ¿no es cierto?, de una obra mayor, que creo que fue publicada en algún momento. Esta obra de Javier Cosnava aparece entre 2014 y 2016 aproximadamente en España, en Europa. Él es un literato que ha recibido múltiples galardones, nacido en 1971, creo que en España, si no me equivoco. Es guionista, historiador, es escritor, ¿ya? Vive actualmente en Oviedo y su obra destaca por de alguna manera mostrar una rigurosidad histórica, hace una rigurosidad histórica con elementos de terror y de crudeza psicológica y literal, evidentemente, lo que vamos a comentar en este video. Lo que le ha valido una serie de premios a lo largo de su carrera literaria, ¿ya? Obviamente creo que le dieron el premio Ciudad de Palma en algún momento a este Javier Cosnava. Y bueno, ha publicado esta obra que se llama, la primera de ellas, El joven Hitler 1. El joven Hitler 1, el pequeño Adolf y los demonios de la mente. Creo que posteriormente se publica en un solo volumen de más de 500 páginas, 530 y tantas páginas, ¿ya? Pero está disponible, como decía, en Google Play Libros, el texto uno, que aproximadamente tiene unas 120 páginas, algo así, por el estilo, ¿ya? A ver, ¿de qué habla esta historia esencialmente? En este primer volumen, o en esta primera parte, ¿no es cierto?, se habla acerca de la génesis de lo que va a ser el futuro dictador del nacionalsocialismo, Adolf Hitler. ¿Qué es lo que se explora? Se explora los antepasados de este dictador alemán, ¿no es cierto?, y especialmente la vida del padre, digo, y bueno, ahí está el padre y también va a ser importante su madre, pero se explora esencialmente la vida del padre, Alois. Alois, pequeño propietario, va a llegar a llamarse posteriormente, con un tema que se relaciona con la inscripción de la partida de nacimiento en las iglesias. Entonces, bueno,
la novela hace una investigación, por decirlo así, o indaga, mejor dicho, un cúmulo, una serie de causas que forman la personalidad de Hitler posteriormente. Y va incluyendo de manera compleja la relación con su madre y con las mujeres especialmente. Entonces la trama se desarrolla en el antiguo imperio o agonizante imperio austrohúngaro a fines del siglo XIX y bueno, esencialmente nos habla de una historia de violencia familiar y de traumas que se arrastran y se heredan principalmente. En ese aspecto, la obra va haciendo una revisión del comportamiento violento de Alois Hitler, que obviamente no va a tener el apellido Hitler en un inicio, sino que va a tener este apellido diferente, ¿no es cierto? De ahí déjenme acordarme cómo se llamaba el apellido, ya me voy a acordar, el apellido original de Alois. Entonces, bueno, eh, este personaje, que es el padre de Adolf Hitler, fue un modelo que de alguna manera ayudó o contribuyó, mejor dicho, a, contribuyó esencialmente a forjar la psique del personaje de Adolf. A ver, yo creo que el personaje es un reflejo de lo que quiso hacer el autor, ¿ya? Mostrar con una crudeza narrativa pero tremenda, complejísimo. Y esa crudeza narrativa la presenta como algo necesario para entender de alguna manera la personalidad y las acciones posteriores de Adolf Hitler. Entonces, en ese aspecto, el autor nos plantea de manera oculta o de soslayo, ¿no es cierto?, una crítica social y una reflexión en torno a la condición de la mujer. ¿Qué es lo que hace de alguna manera? Es una denuncia, podríamos decir explícita, porque hay un trato, digamos, violento en todo aspecto hacia la mujer, ¿ya? Hace esa crítica, ¿no es cierto?, de maltrato, donde en esa época se veía más que nada a la mujer como poco más que una esclava, ¿ya? La misoginia en este sentido se presenta eh, como un eje central del pensamiento nacional socialista, si se quiere pensar posteriormente. Entonces, de esta manera, el autor Javier Cosnava nos plantea esta crítica también en ese sentido, creo yo, porque eh, es evidente, es evidente cómo se trata ahí a la mujer, que está relacionado ese trato, ¿no es cierto?, con esta naturaleza de la maldad que se va a trabajar como tema también dentro de esta obra. El concepto de los demonios de la mente funciona como un eje o un hilo conductor de esta tetralogía, ¿sí? Entonces se presenta esta naturaleza de la maldad como una suerte de enfermedad mental que se transmite de padres a hijos, y de ahí que sea súper eh, complejo la relación que va a tener con un sacerdote llamado Mendel, que es el famoso biólogo, ¿no es cierto?, que descubre esta cuestión de las parejas cromosómicas, creo que por ahí lo explica la novela. Eh, entonces, no quiero hacer un spoiler de la obra como tal, pero sí quiero dar a conocer que esta obra de Javier Cosnava, este primer libro, me sorprendió eh, porque hay una crudeza, obviamente, y hay una simpleza, pero una técnica depurada, creo yo, en cómo se cuenta la historia. Entonces, volviendo a la idea de esta semilla de la maldad o esta naturaleza de la maldad
Hitler, en Adolf Hitler y en Alois, su padre, ¿no es cierto? La novela nos presenta esto como una enfermedad que se va transmitiendo de padre a hijo y que de alguna forma esta naturaleza, la maldad, se transmite a toda una sociedad, ¿ya? Es una sociedad de la psicopatología, que es una psicopatología individual, ¿ya? Para convertirlo en un fenómeno social, pero de una destrucción masiva, como se conoce obviamente. Yo perfilaba un poquito del estilo y el lenguaje de la novela, hacía un pequeño desliz en relación a eso. La narrativa es muy directa, ¿ya? Y muy cruda también, muy directa y muy cruda. El autor utiliza de manera deliberada, diría yo, un estilo duro y un estilo explícito, sin ningún tipo de tapujo, de concesiones o de censura. Así que las personas que sean de alma sensible no lean esta obra. Y bueno, está disponible en internet. Yo creo que en Amazon o en otras plataformas está disponible en formato físico y en ebooks, obviamente. Así que bueno, amigos, los que son sensibles en relación a la manera explícita de relatar la historia, sobre todo las escenas de incesto, de abuso sexual, que está normalizado, se ve normalizado en la obra, va a ser perturbador para esas almas sensibles. Entonces, eso va a reflejar de alguna manera la atrocidad de los hechos, ¿sí? También tiene la obra, en cuanto a su estilo, un enfoque bien introspectivo, bien crudo, bien directo y bien introspectivo. Obviamente la narración se centra en el estudio psicológico del personaje. Es decir, es como una suerte de espectador de la mente, que el narrador nos va explicando una forma de ser un espectador de la mente del padre de este sujeto, ¿sí? Entonces, de manera muy clara y evidente, eh, va a utilizar una manera introspectiva, ¿no es cierto?, de lo que va a ser la mente del futuro dictador y los rasgos característicos ¿cómo podríamos decir?, de la novela psicológica moderna, si se quiere mencionar de alguna forma, donde ese aspecto está muy centrado. Entonces, yo no sé cómo habrá recibido la crítica a este libro o esta obra de Javier Cosnava, pero a mí me entretuvo su lectura, lo leí rápido en un par de días y bueno, lo leía mientras iba de viaje, qué sé yo, o tenía un momento en el celular, porque lo leía en el celular, no en otro dispositivo, digamos. Entonces, a ver, ¿qué podemos destacar en general de la obra en cuanto a los personajes, si queremos mencionar algo? Entonces tenemos obviamente a Adolf Hitler, que va a ser mencionado ya al final de esta parte, de esta novela, de esta primera parte, ¿ya?, como el producto final, ¿ya? Va a ser obviamente el eje central de la obra. Eh, Va a estar obviamente enfocado en Alois, ¿no es cierto?, que es el verdadero protagonista de este libro, de esta parte del libro, y nos va a dar el reflejo de su vida antes del nacimiento de Adolf, ¿ya?, que obviamente va a ser el eje después de la tetralogía. Nos va a mostrar un Alois atormentado por sus propios demonios mentales, ¿no es cierto?, producto de una infancia cargada de traumas con su madre, cargada de traumas con su madre. Entonces, de alguna manera, Aloy se convierte en un eslabón más de esta semilla de la maldad que se va
alimentando de traumas y de maltratos y que se va traspasando de generación en generación a través de la maldad, la violencia, obviamente, hacia esa nueva generación. También vamos a encontrar al personaje de Clara Pauls, si bien digo, que es una forma de contrapeso emocional para el personaje de Alois, ¿ya? De alguna manera su relación con Alois es compleja porque es su prima y a la vez es su víctima, pero ella es sometida, pero ella acepta esta violencia psicológica y a través de ella la novela denuncia la situación de la mujer en general. Entonces, vamos a entender eh, que también para Alois hay una figura central que determina esa forma de ser, que determina esa manera de violenta, misógina y, y horrible, y no sé qué otro adjetivo va a darle, pero vamos a concentrar la mirada en la figura del abuelo, el ancestro atormentado, que podríamos entenderlo como el origen de la culpa. El abuelo Johann Nepomuk Hiedler, Johann Nepomuk Hiedler. Esta es la figura del abuelo que aparece en la parte de la novela, ¿ya? Y que engendró de alguna manera a Lois, eh, la figura de violar a María Schicklebourg, que es una mujer con discapacidad intelectual, que es la hija también de él, es la hija de este abuelo, que es una mujer, digamos, con discapacidad, tiene un problema mental, ¿no es cierto? Tiene una discapacidad intelectual. Y este acto en la joven vida de Alois, ¿no es cierto? Este acto va a ser el acto fundacional de violar en presencia del abuelo y bajo el permiso de él y la complacencia de él, ¿no es cierto? Violar a María Schicklebourg, creo que se dice así. Ahí, bueno, me van a corregir ustedes en los comentarios quizás. Entonces, de alguna manera, esta persona, Johann Nepomuk Hiedler, ¿ya? Va a heredarle también cierto patrimonio, pero aparte de la herencia material a Lois, va a fundar en él este acto de misoginia y de abuso sexual o de pecado original, si se quiere, que tiene como marca o como estigma y como condena a toda la estirpe de Hitler, ¿sí? Entonces, esta María Schicklgruber es la víctima fundacional, podríamos decir, que de alguna manera es la abuela de Hitler, es la abuela de Hitler, y su trágica historia es el punto de inicio, ¿no es cierto?, de la maldición familiar, si se quiere mencionar de alguna manera. De esa maldición familiar que es producto de la violación y de la condición de su hijo, que es Aloy, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Se le ve ahí en esa figura maternal, ¿ya? Como hijo, una forma de, ¿no es cierto? Como se puede pensar como una justificación obsesiva de alguna manera por parte de Alois para su para entender un poco los temores y la violencia que también está presente todo el tiempo en el padre de Adolf Hitler. Entonces, también tenemos de alguna manera esta figura de la familia extendida, de los hermanastros, los tíos o las otras figuras que están ahí pululando en el entorno de Alois, ¿ya? Y de alguna manera el autor los utiliza como para pintar el cuadro social y familiar de, obviamente, este cuadro familiar y social opresivo, donde
vuelvo a decir, la violencia es la base, ¿ya? El alcoholismo también está muy presente en esta obra. El alcohol es como beber agua para la gente normal. En Johann Nepomuk, en Alois, posteriormente, ¿no es cierto? Y, por qué no decirlo, la reina de todas estas ideas macabras, la misoginia también. Entonces, por otro lado está el entorno social, la mirada externa, la mirada de los profesores, que por ejemplo pueden ser representantes de la sociedad y sus primeras evaluaciones sobre este pequeño Adolf, ¿ya? Bueno, pero eso se va a ver mucho más adelante, ¿no es cierto? Entonces, vemos los demonios de la mente, vemos a Gregor Mendel, que este personaje después va a tener una importancia para hacer entender a Lois esta idea de la superioridad moral. Y de, perdón, sí podríamos decir superioridad moral, pero esta superioridad genética también, ¿ya? Y la presencia de Gregor Mendel en la trama es una de las, creo que podríamos decir, una de las mayores licencias que se toma el autor, ¿ya? El padre de la genética, obviamente, Mendel, aparece para que Alois, vuelvo a decir, vaya a consultarle acerca de su obsesión respecto por las leyes de la herencia y el temor de transmitir estos demonios a sus hijos, ¿sí? Vamos a ver que después va a tener unos hijos, van a morir uno, pero va a sobrevivir Adolf Hitler, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en ese sentido, la novela es bien entretenida, ¿ya? Y en síntesis nos puede decir mucho acerca de, de cómo era la infancia atormentada, el origen del trauma en Alois. Entonces, obviamente, este origen del trauma está relacionado a la aldea de el Stronnes, creo que se llama, donde eh, este Alois Schicklburger, creo que así era sí, Schicklburger, claro que tiene obviamente eh, la, la idea de, ¿no es cierto?, de María, obviamente. Este Alois es sometido a brutales palizas por parte de su madre. Brutales palizas que obviamente es María Schicklburger, ¿no es cierto? ¿Qué le gritaba? ¿Qué es lo que le decía a lo más liviano? Le decía que era débil y que no tenía voluntad. Eres débil y no tienes voluntad, le gritaba. Entonces, ese abuso, esa violencia de la madre, María Schicklburger, es la semilla, ¿no es cierto?, que va a gestar después el monstruo que vamos a ver posteriormente, quizás en la lectura de los libros que vienen. Yo voy a leer en un tiempito más, cuando tenga unas ganas de leer este tipo de literatura, porque, por cierto, me dejó bien saturado toda la descripción o toda la descripción de la violencia y los abusos y el terror, ¿sí? Entonces, en ese sentido, llegando un motor de un Volkswagen a propósito, bueno, en ese sentido quedé un poco agotado de esa lectura emocionalmente, si se quiere decir. Entonces, esta obra, ¿no es cierto?, es bien interesante desde esa mirada, ¿no es cierto?, de la mirada de la herencia de los demonios de la mente, la misoginia, la violencia, el entorno social, eh, cómo todo esto va a gestar de alguna forma el origen de lo que después nosotros llegamos a conocer como la Segunda Guerra Mundial, amigos. Así que nada, les, eh, les invito a que lean la novela si tienen algún tiempo. Es gratuita la parte 1 y 2. Miren esta joya de libro que tengo acá, la revista Stein, Historia del siglo XX, a propósito.
Entonces, obviamente, se les invita las ilustraciones bellísimas de esta revista Time con tapa dura, ¿no es cierto? Los fascismos, esta parte del culto del Duce, a Mussolini, ahí aparece Mussolini, bueno, todos los análisis, los personajes importantísimos de esta Segunda Guerra Mundial. Así que amigos, eso ha sido este pequeño video que quería comentar. Es una pausa lectora dentro de esta otra lectura que ha sido bastante interesante. La primera parte, ya voy a la segunda parte. Y bueno, yo tenía algunas ideas respecto de cómo iba a ser esa primera parte de las amistades peligrosas de Chaderlos de la Clos. Pero bueno, ahí lo vamos a comentar en su momento. Eso es todo, amigos. Que estén muy bien y nos vemos. Chau, chau, chau.